¿Qué dice mi gente? Espero que estén excelente y tenemos aquí la nueva actualización en lo que son las SpaceX Pro. La versión que primero salió que eran las Hades, que conocemos, por aquí las tenemos. Bueno, ya Yukai Pro y ahora Yukai Max ha hecho algunas actualizaciones en este equipo y hoy se la quiero traer en este video. En este caso tenemos la versión color verde, como vemos aquí referenciado, y hoy vamos a estar viendo el unboxing y primeras impresiones de esta nueva actualización que Yukai ha hecho en estos equipos que son para mí muy brutales y completamente top. Así que vamos con el unboxing. Bien, mi gente, vamos con la primera diferencia que vamos a encontrar en esta actualización de lo que son las SpaceX Pro, y la primera es su empaquetado. El empaquetado anterior de las SpaceX Pro era este, que como vemos aquí solamente teníamos una máquina referenciada, en este caso el color que comprábamos. En la versión anterior me vino en color blanco, por ende el logotipo era en color blanco. Y lo otro, como ven, el tamaño de la caja. Miren la diferencia del empaquetado. Ahora tenemos aquí los 4 colores disponibles que tiene la marca con este equipo. Y ya no dice Yukai Pro, sino que ahora es Yukai Max. Un diseño más fresco y también con una caja más compacta. No tenemos solamente un accesorio disponible aquí, que sí encontramos acá, y es el aceite lubricante, que por sí ya las mensajerías no nos los envían, así que no se extraña. Lo demás, todo lo tenemos, desde el destornillador, las guías, los peines, eso ahorita lo vamos a estar viendo. Y lo segundo es el trimmer. Por ejemplo, el trimmer, miren aquí, también tenemos un rediseño en su caja. Aquí tenemos los 4 colores y también las cajas son más pequeñas. Así que el empaquetado es mucho más pequeño y la verdad para mí más bonito porque nos muestra la paleta de colores que tenemos disponibles en los SpaceX Pro. Ahora sí, mi gente, vamos con el unboxing. Empecemos con el trimmer, que su referencia es el JC-02, su motor rotativo sin escobillas de alto torque, de doble bola de 7200 revoluciones por minuto. Tenemos una protección a nivel de lo que es su tarjeta porque contamos con una PCBA inteligente, una tarjeta electrónica inteligente que nos brinda protección a nivel de sobrecalentamiento y también sobrevoltaje en sus componentes internos. Eso es algo muy importante. No vamos a estar con esa duda de que el equipo, si lo dejamos cargando, se nos daña, se nos sobrecalienta y bueno, se llega a incendiar. Bueno, aquí tenemos esa protección. Batería 2600 miliamperios que nos estaría dando de autonomía 4.5 horas de uso continuo. También tenemos un sistema de carga rápida que, ojo, solamente la vamos a tener con el cargador que viene dentro de la caja, que es un cargador de 20 watts. Si la cargamos por 10 minutos, tenemos 60 minutos de uso continuo. Las 4.5 horas se están cargando aproximadamente en una hora y media. La verdad es una carga bastante rápida. Cuchilla en T con recubrimiento DLC. Más que todas esas son las especificaciones. Ahora sí vamos a hacer el unboxing del trimmer. Quitamos su cubierta. Tenemos por aquí manual instructivo, obviamente con información acerca del funcionamiento de esta herramienta. Por aquí su base de carga, como ven por aquí nos dice Yukai Max. En este caso es la versión en color verde caña. Por aquí en la parte trasera tenemos 2 conectores USB-C para su carga. Podemos optar por cualquiera de los dos. Ponemos por aquí su estación de carga. Vamos a ver qué tenemos en el interior de la caja, qué accesorios contamos al momento de la compra. Lo primero, tenemos su cepillo para la limpieza, su cargador. Recordemos, con este cargador tenemos la carga rápida, 20 watts de potencia. Tenemos su destornillador para abrir el equipo, quitar la cuchilla para darle el mantenimiento a la herramienta. Y tenemos su cable de carga que es de USB-C a USB-C. Con estos dos componentes tenemos la carga rápida en este equipo. Vamos con el trimmer. Aquí tenemos, esta es la tarjeta de certificación de que el equipo está completamente funcional. Destapamos aquí, sacamos la herramienta que viene protegida en este plástico color blanco y miren este color bastante bonito en verde caña. Aquí nos dice el logotipo Yukai Max. Tenemos un pequeño logo aquí de su carga rápida, botón de encendido en la parte frontal,
En la parte inferior, el conector USB-C, sus pines de carga, y esta es la cuchilla que nos trae ya la cuchilla actualizada, que es una cuchilla que es más silenciosa que la versión anterior, y también tenemos su cuchilla interna en color plateado o color gris, que la verdad es una cuchilla que es bastante afilada. Vemos ahí el ajuste que nos trae, que prácticamente es un ajuste a 0 gap. Enciendo la máquina para que la escuchemos. La verdad es bastante silenciosa. Al momento de encenderla, aquí se ilumina en color azul. Vemos aquí este pequeño accesorio que nos llama la atención, que es para regular la cuchilla, que viene en ese tono rosado. La verdad me gusta mucho el diseño. Es un equipo construido completamente en metal, de una calidad increíble, de un diseño muy ergonómico, como vemos aquí. La verdad se siente de bastante potencia, un motor de 7200 revoluciones sin escobilla, un trimmer que ya he utilizado en su versión blanca y la verdad me ha encantado porque es bastante cómodo, pero me gusta esta versión en color verde. Ahora pasemos a conocer el clipper, referencia JC-S1. Primero vamos a conocer en las especificaciones. Prácticamente tenemos las mismas especificaciones del trimmer, similares. Motor rotativo sin escobillas de doble bola, super torque de 7200 revoluciones por minuto. Tenemos la protección en su tarjeta electrónica para que no sufra de recalentamiento o sobrevoltaje. Batería 3200 miliamperios. Tiene la carga rápida que en 10 minutos nos da entre 40 a 60 minutos de uso continuo. Aquí esta información es irrelevante porque tenemos otra cuchilla. Le adelanto, tenemos otra cuchilla en este equipo. Esta era la de la versión anterior. 4 horas de uso continuo que se estaría cargando aproximadamente en 1 hora. Más que todo, esas son las especificaciones de este equipo que yo he probado en la versión anterior y me encantó por su potencia, por su ergonomía, porque es silencioso. Aquí tenemos manual instructivo para que sepamos cómo funciona esta herramienta. Lo colocamos a un costado. Base de carga, prácticamente la misma base de carga del trimmer. Logotipo, carga a través de pines. Estos LED aquí se iluminan cuando está cargando. Y tenemos aquí sus dos conectores USB-C para cargarlo de cualquiera de los dos lados. Lo colocamos un costado. Por aquí tenemos el juego de guías o peines que va desde la media hasta la número 6. Son 8 guías o peines totalmente magnéticas de muy buena calidad. Y en la parte interna de la caja encontramos lo siguiente: certificado, tarjeta de certificado del equipo. Y a nivel de accesorios, pues tenemos su cepillito para la limpieza, cargador del fabricante, 20 watts para su carga rápida, cable de carga USB-C a USB-C, y tenemos aquí su destornillador para el mantenimiento. Vamos ahora con la herramienta y voy a estar sacando el clipper, mi gente. Viene protegido en este plástico color blanco y miren este color verde caña, muy bonito. Hasta la tapita de la cuchilla viene en color verde caña. Palanca de gradación, ustedes saben, 4 clips, 5 posiciones, súper suave este sistema de palanca que me encanta por parte de la marca Yukai. Tenemos aquí el logotipo, botón de encendido en la parte frontal, parte inferior, conector USB-C y también sus pines para cargar en la estación. Miren lo ergonómico, la forma que tiene este equipo. La verdad es muy ergonómico este clipper. Me ha gustado mucho cómo se siente en mano por su forma y también por los materiales. Un equipo muy premium. Y su innovación, la cuchilla Fantecho o la cuchilla Fantasma. Es la cuchilla que tenemos ese sistema que tiene ese crujido al momento de cortar el cabello. Y tenemos esa certeza de que dónde estamos cortando. Y la verdad, cuando pruebas este tipo de cuchillas, no quieres utilizar otro tipo de cuchillas, porque el saber que el equipo está cortando y dónde está cortando nos brinda aún más esa precisión al momento de realizar nuestro trabajo. Una cuchilla que corta bastante suave, que corta muy bien, caliente un poco, pero nada fuera de lo normal. La verdad, tiene un calentamiento normal y se entiende por la potencia de su motor. Un motor muy, pero muy potente, la verdad. Vamos a estar encendiéndola para que escuchemos el equipo.
Como ven aquí se ilumina en color azul y vemos un sonido, la verdad, bastante bajo. Un equipo muy bonito, un diseño muy bonito. Este es el combo SpaceX Pro de la marca Yukai Max, prácticamente sus equipos más premium a nivel de funcionamiento. Son muy potentes, silenciosos, excelentes cuchillas. La verdad son equipos muy, pero muy buenos. Estarían así en su estación de carga. Muy bonitos, la verdad, su presentación es brutal porque al momento de conectarla, todo esto aquí que está en blanco se ilumina en un LED en color azul. Vamos a realizar la prueba de peso y la prueba de RPM. Vamos ahora con la prueba de peso. Vamos a empezar con el trimmer. ¿Cuántos gramos estaría pesando? Son 208 gramos. Recordemos, completamente metal este equipo. Vamos con el clipper y estaría alrededor de los 307 gramos. La verdad, unos equipos con un peso bastante conservado para los materiales de construcción, tanto en la parte trasera como en la parte frontal. Es completamente metálico esta herramienta. Me sorprende mucho el peso para sus materiales de construcción. Ahora vamos con la prueba de RPM. Vamos a empezar con el trimmer. Según el fabricante son 7200 revoluciones por minuto. Escuchamos. Y ahí las tenemos, 7106 revoluciones por minuto, prácticamente son las 7200 revoluciones por minuto. Vamos con el clipper. Y ahí las tenemos, 7186 revoluciones por minuto, que son en realidad 7200 revoluciones. Conclusiones. En realidad, ya yo he probado los SpaceX Pro y a mí me encantaron. Yo se los compartí en un video. Equipos muy potentes, ergonómicos, excelentes cuchillas. Ya de por sí eran muy buenos. Pero ahora Yukai no se ha querido quedar tranquilo y los ha actualizado. Tenemos unas cuchillas distintas, tenemos otros colores, un sistema de cuchilla que ahora cruje al momento de cortar el cabello. Tenemos acá una cuchilla más silenciosa en el trimmer. La verdad, Yukai no nos deja de sorprender con lo que hace. Siempre está buscando cómo innovar, cómo ofrecernos un equipo de más calidad. Y ya de por sí esto era brutal. Estos equipos están costando aproximadamente cada uno 160, 180 dólares. El trimmer está entre 150, 160. Tenemos la versión más económica, que son las versiones Mini Candy, que también están disponibles, muy buenas también. Pero aquí tenemos una carga rápida un poco mejor. Tenemos materiales de construcción muchísimo mejor, un equipo muy ergonómico. Si ustedes son de máquinas un poco más pesadas, si les gustan un poco más grandes, de más potencia, porque hay que tomar en cuenta, aunque el Minicande tiene mucha potencia, el SpaceX tiene más potencia porque tenemos un motor más grande y de más torque. Ya de por sí esta es muy buena, muy potente, pero esto, créanme, y aquí no hay que cabello se resista a estas herramientas. Yo le voy a estar dejando el link de compra en la cajilla de los comentarios y en la descripción por si quieren adquirir estos equipos SpaceX que son para mí brutales. Así que mi gente, nos vemos en un próximo video.